de los números, más allá de la estadística, como cuánto afecta a la vida cotidiana de la gente la recesión, lo que se está viviendo, lo que se empieza a notar, los despidos, el cierre de algunos comercios, el cierre de algunas fábricas. Una encuesta que hizo la Fundación para el Desarrollo Global da números bastante por arriba de lo que señala el INDEC en materia de insuficiencia, de pobreza. Asegura que el 65% de los argentinos no alcanzan a tener en mano lo necesario para la canasta básica. Tenemos en una pantalla a Eduardo Coria Lahoz, que es justamente el responsable de esta encuesta. Buenos días, ¿cómo te va? Rolando, buenos días. Bueno, impactantes estos números. ¿Nos podés dar un poquito más de detalles? Sí, en realidad este es un informe que venimos realizando desde la Fundación desde hace ya unos 20 años. Son informes mensuales en donde vamos actualizando valores relacionados con ingresos, con inflación y obviamente también con el cálculo de la línea de pobreza. O sea que es un estudio evolutivo. O sea, ustedes tienen más o menos los mismos parámetros siempre para ir midiendo. Exactamente, sí, lo publicamos todos los meses. De hecho, este informe que ustedes tienen es un abstract de un informe mayor que que publicamos mensualmente, en donde, bueno, se abarcan otras temáticas. Este en particular está referido específicamente al tema de la pobreza y la indigencia. Y para eso tomamos datos del propio INDEC, de la distribución de ingresos del INDEC, y los vamos ajustando. Ellos publican estos informes por lo general cada 6 meses. Nosotros los actualizamos mensualmente. Claro, y eso nos permite tener una lectura más próxima a la realidad. Exacto, ahí me quiero detener porque muchas veces la medición de pobreza, a los efectos de un país tan dinámico y tan dramático en las medidas económicas, uno la ve por el espejo retrovisor, porque es una medición que tiene 6 meses de atraso. Exactamente. De hecho, la última publicación del INDEC, que fue de marzo del 2024, al INDEC le dio un nivel de pobreza del 41%, pero están hablando sobre datos en realidad de diciembre del 2023. Claro. Nosotros en este informe estamos publicando datos al 30 de junio del 2024. O sea que 6 meses después. Está bien, pero una pobreza que ronde el 60%, estamos en niveles dramáticos incluso para la serie histórica argentina, digamos, sí, por hay que supuesto. pasar no sé, la crisis del 2001. Sí, realmente hay que tener en cuenta que en base a estos datos, 2 de cada 3 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Y en este sentido, sería bueno aclarar un poco cómo se mide el concepto, que es una medición de la pobreza en base al nivel de ingresos o al valor de una canasta de bienes. Claro, es que este es el dato, se derrumbaron los ingresos, además de los aumentos. Exactamente. Y claro, tenés los dos elementos que se suman. Por un lado, te suben los precios, con lo cual la canasta de bienes es más cara, y por otro lado te caen los ingresos, con lo cual tu poder de compra es más bajo. Claro, porque esta era la discusión durante el periodo de la disparada inflacionaria Alberto Massa o Alberto Guzmán, que es verdad, subían los precios y esto generó mucho mal humor en la sociedad, pero de alguna manera, por lo menos los que tenían salarios en blanco, más o menos alcanzaban unos meses más tarde lo que habían perdido del salario. Acá la brecha se abrió dramáticamente. Y sí, lo que pasa es que al trabajar con la distribución de ingresos de toda la población, vos estás abarcando no solo a las personas que tienen ingresos formales, sino también a los informales o a aquellas personas que directamente no tienen ingresos. Claro, que ¿sí? Cada vez son más. Entonces, y a partir de ahí, claro, ¿sí? No sé si tienes disponible el gráfico que está inserto en la publicación, pero ahí se puede ver claramente cómo qué tan mal distribuidos están los ingresos en Argentina, ¿sí? En todo caso, rápidamente, para que tengas una idea, sí. Esto se trabaja a través de un concepto que se conoce como curva de Lorenz, que mide la distribución de los ingresos en una sociedad.
Para eso se divide la sociedad en 10 partes, lo que técnicamente se denominan deciles, que representan a cada 10% de la población. La distribución perfecta implicaría que al decil 1, el más pobre, le corresponde un 10% de los ingresos de la economía. Claro. Al segundo decil le va a corresponder el 20% y así siguiendo. Ahora, eso es la distribución teórica. Cuando vamos a la distribución real, nos encontramos que el primer decil, o sea, el 10% más pobre, que es aquel que percibe ingresos al 30 de junio por valor de 224.000 pesos, ahí lo estás viendo en pantalla. El primer decil son todas aquellas familias que tienen ingresos familiares, no estamos hablando de un ingreso personal, sino de todo el grupo familiar, ingresos inferiores a los 224.000 pesos. Ese 10% de la población se debería quedar con el 10% de la renta de la economía argentina. Claro. Sin embargo, se queda solamente con el 0,4%. Claro, y si esta tendencia se profundiza, es, para decirlo en términos políticos, un país cada vez más injusto, en términos de distribución de la riqueza. Sí, de hecho, este es un problema que, de vuelta, como nosotros lo venimos viviendo desde hace ya prácticamente 20 años, en realidad es un problema de larga data, digamos. No es un problema de este gobierno o de este mes. Es un problema estructural que tiene la economía argentina, en donde el ingreso está mal distribuido. Sí, que se aceleró a partir del gobierno de Milei. Por eso digo, hasta el propio Fondo Monetario Internacional es quien le está diciendo, cada vez que se encuentran con Milei o con el ministro de Economía, le están diciendo no se olvide de los más necesitados. Exactamente, sí, porque de hecho, a ver, cuando uno hace economía, debe pensar que la economía es una ciencia social. O sea, que vos en realidad lo que estás tratando es de solucionar el problema a las personas, no a los números. Los números es problema de los números. El tema de las personas es un problema social porque si una persona se queda sin trabajo o tiene un ingreso muy bajo o su poder de compra cae, lo que vos estás observando no es un problema solamente económico, sino un problema social, de gente que se muere de hambre, que cae en la pobreza o en la indigencia y que no puede satisfacer ningún tipo de necesidades.